Bueno, justamente la clase de hoy tiene que ver con el corazón, como les decía, de la escritura científica. Hola Sabrina, ¿qué tal? Y me alegra que justamente estén recolectando todas estas herramientas que les podemos brindar nosotros humildemente desde este curso. Esperemos que sean fructíferas para un futuro cercano o más lejano, no importa, uno nunca sabe cuando necesita herramientas académicas. El tema de hoy tiene que ver con la comunicación científica, ¿sí? Porque si bien el curso es de investigación y comunicación, hoy nos vamos a centrar en la comunicación científica. Más precisamente en cómo escribimos científicamente, ¿sí? Porque uno tiene a veces la idea de que, bueno, para escribir uno tiene que nacer de alguna manera tocado por una suerte de varita mágica para escribir bien, ¿sí? Y vamos a empezar con algo que me gustaría mostrarles, que es un caso antes de justamente ver si necesitamos o no la varita para poder escribir. Vamos a empezar con una situación problemática. Imagínense que ustedes están trabajando y una colega de ustedes se entera que están haciendo este curso y citando las palabras de la colega, les dice, me comentaron que te dan herramientas para escribir mejor un artículo académico. Entonces, ella les pide a ustedes que revisen amablemente parte de un escrito que está realizando para brindarles consejos y tips con la finalidad de mejorar el escrito. Piensen que esta persona nunca hizo ningún curso de escritura académica y demás. Entonces, a continuación, en la próxima diapositiva, les voy a presentar un fragmento del trabajo de esta persona. Ustedes lo van a leer rápidamente, escaneen el texto, ¿sí? En 4 o 5 minutos lo van a poder leer, van a ver, y piensen qué le aconsejarían, o sea, qué cosas se le vienen a la cabeza a ustedes de mirar ese texto y decir, bueno, yo arreglaría esto, miraría tal otra cosa, ¿sí? ¿Qué tipo de modificaciones podría hacer para mejorar ese texto? El texto, su estructura, su aspecto, ¿sí? Lo que les pido es que hagan un punteo de ideas en un papelito o en un Word, en la compu, y al final del encuentro vamos a retomar este caso, ¿sí? ¿Se entendió la actividad? Aunque sea, díganme por el chat sí, así les pongo el fragmento y están como aptos para leer, ¿sí? Les voy a dar un ratito para que lo lean, no, no es necesario que se recontrapuren. Y acá viene el fragmento. Díganme si se ve bien, porque espero que no se vea pequeño para ustedes. Fíjense que es, bueno, pareciera ser un fragmento de algo académico con respecto a la introducción. Buenísimo si se lee bien. Perfecto. Saco el mouse así no ven la barrita de abajo. Bueno, los dejo que lean 5 minutitos, ¿sí? Y no hablo para no confundirlos. Me muteo.
Bueno, me imagino que ya la mayoría estará por terminar de leer el párrafo y están pensando qué arreglarían, ¿sí? Piensen en estructura, piensen en no solamente en elementos gramaticales, ¿sí? En la estructura también del escrito. Y avísenme, vayan avisándome por el chat si quieren, si ya tomaron apunte de esas ideas, de esos consejos que le darían a esta persona. Piensen que después vamos a retomar esto, ¿eh? Así que es una leída rápida por encima, con las primeras cosas que se les vienen a la cabeza, no un examen tan exhaustivo de este fragmento del escrito de su colega que les pidió aconsejarles. Bien, Andrea dice leído, muy bien. Anotate entonces ahora las ideas. Rapidito, un punteo, nada muy elaborado, ¿sí? Cambiar esto, hacer lo otro. Así nomás, cosas que ustedes lo entiendan. No es nada para entregar, es para ustedes. Además, ¿cómo van con la lectura? Bien, ya terminamos. Buenísimo. ¿Ya escribieron las ideas? ¿Ya estamos? ¿Estamos listos para seguir? Sí. Bueno, sigamos adelante. Quien tenga un par de ideas, la escribe rapidito. Seguimos adelante. Siempre en la cabeza tengan en cuenta que al final del encuentro vamos a volver a ver esto. Bien, entonces yo les decía que muchas veces lo que uno piensa de la escritura es que uno tiene que nacer tocado por la varita mágica para ser un buen escritor o escritora, ¿sí? Y eso muchas veces tiene que ver con el lado literario de la escritura. Uno piensa, bueno, ¿cómo escribe Borges? ¿Cómo escribe Cortázar? ¿No? Pero la escritura académica dista mucho de ser ese estilo de escritura. Y vamos a ver estas dos citas que son muy importantes para entender cuál es la idiosincrasia de la escritura académica, en qué consiste. La primera cita que les traigo es la cita de Hermann Bondi, este físico, matemático y cosmólogo británico-austríaco, y fíjense lo que nos dice Bondi. La crítica y el ensayo son la esencia de nuestro trabajo. Ello significa que la ciencia es una actividad fundamentalmente social, lo que implica que depende de una buena comunicación. Al practicar la ciencia tenemos conciencia de ello y esa es la razón de que nuestras revistas tengan razón de insistir en la claridad y la inteligibilidad. ¿Sí? Bueno, fíjense el mensaje que nos da. Primero, nos dice que la ciencia es una actividad social y que obviamente al ser social tenemos que poder comunicarnos de una manera buena. ¿Y a qué se refiere con buena? Se refiere a que sea clara y comprensible, ¿sí? Entonces, lo más importante para un científico es justamente poder transmitir lo que hizo y sus resultados de una manera clara y comprensible, ¿sí?
Entonces ahí ya nos movemos de lo literario. ¿Se entiende? Ah, bueno, Ana María, guardate tus ideas, guárdatelas para el final. Buenísimo. Estoy viendo que ya tenés tus ideas puestas en el chat. Por otra parte, fíjense que también vamos a ver la cita de Robert Day. Robert Day fue un profesor de lengua inglesa por muchos años en la Universidad de Delaware y él fue director de varias revistas y de varios libros que tienen que ver con la escritura académica. Y una cita muy buena de su libro es bastante dura quizás para leer por primera vez, pero muy cierta. Y dice así: un artículo científico no es una obra literaria. Quien prepare un artículo científico no es realmente un autor en el sentido literario. Hoy en día el científico medio, para mantener sus conocimientos actualizados en una materia, tiene que examinar los datos contenidos en un número muy elevado de artículos. Por consiguiente, los científicos y naturalmente los directores deben exigir un sistema de comunicación de datos que sea uniforme, conciso y fácilmente comprensible. Entonces, fíjense que las miradas no distan mucho, ¿sí? La mirada de Hermann Bondi es la misma mirada que tiene Robert Day sobre la escritura académica. ¿Y para qué les traigo citas y no definiciones? Estas dos personas justamente hablaron mucho de escritura académica, más en el caso de Robert Day, que se dedicó toda su vida a justamente evaluar trabajos científicos, ¿sí? Fue parte de varias revistas científicas de comité editorial y por otra parte también de algunos comités que justamente eh, hacían una enumeración de normativas con respecto a la escritura, ¿sí? Entonces estaba muy, muy metido en el tema. Y con toda su expertise nos dice que justamente escribir académicamente no es para genios, sino para alguien que tiene que informar algo que hizo y sus colegas lo tienen que poder entender rápida y claramente. ¿Sí? ¿Se entendió el punto, el espíritu de la escritura académica? Ese es el espíritu que tiene escribir un artículo científico, ¿sí? Un paper científico. Entonces, vamos a seguir hablando un poco de cómo nosotros comunicamos cosas, ¿sí? En español, básicamente. Me voy a quedar solamente en el español porque no me va a dar el tiempo para moverme a otro idioma. Pero nosotros, justamente, lo que yo estoy haciendo ahora es comunicarles a ustedes desde la oralidad, ¿sí? Y muchas veces uno dice, bueno, está bien, desde la oralidad yo entiendo, ¿por qué? Porque es muy explicativo, ¿sí? Desde la oralidad uno explica cosas, desde lo escrito uno implica cosas. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahora van a ver una serie de términos que seguramente les resulten muy ajenos. No se asusten, no son para que se los sepan de memoria, sino la idea es que entiendan cómo se organiza básicamente el discurso oral versus el discurso escrito. Y como verán, acá va a haber siempre o casi siempre van a ver que hay una flecha que va desde el lenguaje oral hacia el lenguaje escrito, pero de una manera continua. Esto quiere decir porque nosotros, en nuestra biología, nos movemos de esta manera para generar lenguaje, desde la oralidad hacia lo escrito. Entonces, siempre vamos a mirar las dos puntas, o sea, los extremos. ¿Qué sucede con el lenguaje oral y qué sucede con el lenguaje escrito? Básicamente, la densidad léxica es qué cantidad o se traduce en qué cantidad de vocabulario uno está utilizando para comunicarse. Y piensen que la oralidad, como uno está construyendo en el aire, en general nos quedamos con poco vocabulario o repetimos palabras o usamos muchas muletillas, ¿sí? Ahora, en el lenguaje escrito, la densidad léxica aumenta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos comunicando desde otro lado. Nos estamos sentando y podemos ver a través de nuestros ojos y analizar de otra manera lo que queremos comunicar, ¿sí? Que no es menor el estar escribiendo y ver que podemos comprimir esas ideas. Es decir, podemos evitar muletillas,
si hacemos un buen resumen de lo que queremos decir, podemos condensar información, podemos justamente usar un lenguaje de alto nivel, mientras que en la oralidad usamos un lenguaje de bajo nivel, más explicativo, más simple, ¿sí? Y aquí les traigo dos herramientas que son muy importantes. En este caso les traigo nominalizaciones y metáforas gramaticales. Son dos herramientas muy importantes para generar esto, para generar lenguaje de alto nivel. Ahora las vamos a ver en detalle, ¿sí? Las dejamos como en suspenso. Por otra parte, el lenguaje oral está muy caracterizado por ser un lenguaje subjetivo. Esto quiere decir que ponemos en el centro al sujeto, ¿sí? Imagínense que ustedes me cuentan algo y me dicen, sí, porque yo ayer fui a la carnicería, compré, no sé, tantos kilos de carne y después hice, no sé, una carne al horno y así. Y siguen contando con siempre la persona adelante. O si me cuentan de un tercero, también van a poner el sujeto adelante. Con respecto al otro extremo, cuando nos movemos hacia una postura objetiva de escritura, como es la escritura académica, uno busca no centrarse en el sujeto que hace la acción, sino en la acción por sí misma, ¿sí? Entonces lo que hacemos es usar mucho lenguaje impersonal en castellano. Lo dejamos en suspenso y lo vamos a retomar en lo que sigue. Algo que es para ustedes seguramente muy obvio es que en el lenguaje oral usamos vocabulario muy coloquial y obviamente en el lenguaje escrito, y más si apuntamos a algo técnico, va a ser un lenguaje especializado y va a ser, obviamente, vamos a hacer uso de vocabulario técnico. Y por otra parte, acá hay un concepto que a veces marea un poco, que es la complejidad gramatical. Van a ver que en el lenguaje oral la complejidad gramatical es alta y en el lenguaje escrito la complejidad gramatical es baja. Ahora esto se los voy a esclarecer con un ejemplo, porque siempre suele confundir. Vamos hacia el ejemplo. Vamos a focalizarnos en la tabla que tenemos hacia la izquierda, ¿sí? Y también piensen que siempre estamos viendo los extremos, lenguaje oral hacia la izquierda y hacia la derecha el lenguaje escrito. Y tenemos una cita, algo que alguien dijo, del lenguaje oral. Fíjense lo que dice, simplemente porque no conviven con diferentes razas y no quieren ver la realidad que ocupan y necesitan de las demás identidades como los hispanos. Es como un pedacito de algo que alguien dijo. Lo que nos importa en este caso, fíjense que las palabras que están en negrita son las palabras que nos aportan real contenido, es decir, que aportan al mensaje, ¿sí? Porque si yo leo porque no, con, ver, la, artículos, conectores y demás, ese tipo de palabras no me aporta el mensaje. Yo para ver de qué estamos hablando realmente, leo el verbo, leo una palabra clave, como en este caso dice razas, leo otros verbos como ocupar y necesitar, leo la palabra identidad, hispanos, realidad. Eso sí me aporta, ¿sí? Me aportan al mensaje, ¿se ve? Pero fíjense que todo lo demás es como un esqueleto que no me aporta el mensaje. De alguna manera hila el mensaje, pero no aporta significancia, ¿se ve? A eso me refiero con que no aporta el mensaje. Entonces, viendo cuántas palabras son, acá creo que se comieron una palabra, pues son 11, 24, pero es alrededor del 40% de palabras que justamente son significativas en lo que refiere al mensaje, ¿sí? Ahora, ¿por qué se dice que la gramática es compleja? Porque fíjense que todo lo demás, las demás palabras que restan, que serían en este caso 13 o 14 palabras, son todas palabras de gramática, ¿sí? Justamente lo que une al hilo conductor. Vamos a poner un poco en pausa esto y nos vamos a ir hacia el lenguaje escrito. Y vamos a ver qué nos dicen alguien que escribió algo un poco más elevado, ¿sí? En un nivel jerárquico distinto. El gesticulador de Rodolfo Usigli indudablemente representa la decepción y el engaño, que frecuentemente ocurre en el sistema político de México. Bien, fíjense que todas las palabras en negrita sigue siendo igual, son todas las palabras que aportan
al mensaje, que aportan significancia al mensaje. Y en este caso son más palabras las que aportan significancia y tienen un peso mayor. Con lo que la gramática es mucho más simple, porque fíjense que tenemos una oración principal y una subordinada, no hay repeticiones de "y" por todos lados, ¿sí? Y no tenemos este tipo de conectores, el por qué, el con, eh, no están, ¿sí? Hay menos gramática en el medio. Hay oraciones más resonantes, con más fuerza, más robustas. Y esto tiene que ver porque son palabras seleccionadas justamente para darle fuerza al mensaje. Entonces, en menos palabras, incluso en menos palabras, estoy dando un mensaje más fuerte que el que doy acá. ¿Se ve? Sé que son quizás definiciones un poco raras y fuera del ámbito, así que me gustaría que me digan si se entiende o no hasta el momento. Lo que tiene que ver con la densidad léxica y lo que tiene que ver con la gramática compleja. Gramática compleja es esto que les vengo diciendo. Fíjense que hay un montón de palabras entre comillas que sobran en la oralidad, pero lo hacemos a los fines de explicar algo. Y en este caso, si bien estamos también explicando algo, es más implícito, ¿sí? Estamos generando lenguajes de alto nivel. Y el texto es más complejo léxicamente, porque fíjense que tenemos palabras que representan algo más poderoso, como por ejemplo gesticulador, ¿sí? Y nosotros nos imaginamos que esta persona, que este hombre, Rodolfo, es una persona que hace muchos gestos, como estoy haciendo yo ahora, ¿sí? Y en nuestra cabeza, al momento de decodificar ese mensaje, nos estamos haciendo la imagen mental de la persona, no solamente del mensaje que se da acerca de justamente la decepción y el engaño, ¿sí? ¿Se ve? Entonces tiene mucho más léxico, es más densa léxicamente que esta comunicación. Esta comunicación es muy vaga también, se dan cuenta seguramente. Es muy vaga, habla de, no sé si hay intensificadores, no hay ninguno, pero por ejemplo pone diferentes razas, no sabemos, no precisa nada, ¿sí? No nos dan precisiones, nos hablan de cosas muy generalistas. Y eso también tiene que ver con la objetividad. Obviamente, y les traigo este cuadrito de manera anecdótica, pero para que no se olviden nada más, de este lado tenemos el estilo coloquial y de este lado el estilo académico. Sobra decir que el estilo académico es muy objetivo. Fíjense, esto es muy extremo, pero acá nos ponen un ejemplo de el cuento habla de la gente, ¿sí? Inmigrante, y fíjense, un cuento habla de la gente, esto es súper amplio. Cuando estamos hablando en lenguaje académico, nos limitamos a decir de lo que vamos a hablar, no de un grupo mayor. Por ejemplo, en el artículo se analizan las comunidades de inmigrantes que. Las comunidades de inmigrantes que, y seguramente después de este que viene una restricción mayor. Entonces yo voy a poder decir cuán chica es esa comunidad que estoy caracterizando. En el caso este de la oralidad, fíjense cuán amplio es todo lo que abarco. Digo que hablo, no que analizo. Básicamente es un verbo muy amplio también hablar, ¿sí? Y en el caso que está abajo es exactamente lo mismo, pero lo hace con una obra teatral y un cuento, ¿sí? Pero en este es más impactante. Es para que vean cómo se puede condensar. Fíjense que acá hablamos de objetividad y de condensación. En este ejemplo se ve muy bien la condensación de muchas ideas en muy poco lugar, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Un dedito arriba, un sí, ¿no? Vamos bien. Bueno, vamos a recordar un concepto que es muy importante, más que nada los efectos de leer literatura no solamente en español, sino de hacer unas aclaraciones con respecto a la literatura en inglés. Si bien este curso no está focalizado para hablar de elementos de literatura en inglés, que es un curso aparte, pero es muy importante saber y no mezclarse entre voces activas y pasivas, tanto en el español como en el inglés. Y cuándo las usamos y si las usamos en español y si no las usamos.
Bien, hago esta aclaración porque van a ver que después en los tips que veamos hacia adelante va a aparecer la voz pasiva. Entonces no quiero que les quede flotando que no me acuerdo cómo era armar la voz pasiva porque en español no la usamos mucho, ¿sí? En general no usamos la voz pasiva. Por lo tanto, brevemente les cuento que la voz activa es la que usamos casi siempre, obviamente es una oración en donde el sujeto es lo más importante que yo quiero resaltar con respecto a la acción que hace, ¿sí? A mí me importa resaltar quién hace eso, no qué se hace, ¿está bien? Entonces fíjense que acá tengo dos ejemplitos. Uno dice mi hermana compró la tarta, ¿sí? Lo más importante, fíjense que es mi hermana, es ella quien compró la tarta, y aquí tenemos el sujeto y aquí tenemos el verbo, por supuesto, y este objeto directo será el que se mueva del lugar en el momento de hacer una voz pasiva, ¿sí? Les traigo otro ejemplito, bien tonto, pero bueno para darse cuenta que también es posible, una voz pasiva en donde no aparezca el objeto directo. Muchas veces podemos hacer oraciones en español sin que el objeto aparezca, ¿sí? Como, por ejemplo, el perro ladró y no me interesa a qué él ladró, por ejemplo, ¿sí? Entonces, obvio el objeto. Esto se los digo a los fines de que sepan identificar bien cuáles son voces activas de voces pasivas. Y por otra parte, la voz pasiva sí es muy importante cuando yo quiero hacer hincapié en la acción, pero no en quién realiza la acción. ¿Está bien? En este caso, si yo tuviera que transformar esta oración en voz pasiva, vamos a movernos hacia la oración de aquí abajo. Me voy a mover porque si no la barrita no los va a dejar ver nada. Entonces, el objeto directo se va a convertir en mi sujeto principal, la tarta. Luego voy a tener que modificar este verbo y ponerlo en una forma participia, ¿sí? Fíjense que es la tarta fue comprada y después me dice por quién, por mi hermana. Lo que era el sujeto acá se convirtió en el objeto en la voz pasiva de abajo. ¿Se ve? Esa es la estructura. Ahora, también podemos encontrar voces pasivas en las cuales se obvia poner quién realizó la acción. Ni siquiera nos importa. Yo podría haber dicho la tarta fue comprada y se terminó. Quizás ni me interesa decir quién la compró. Y ese es el caso del segundo ejemplo que les pongo. Me voy a correr porque si no, no van a ver nada. En donde dice la orden fue comprendida. ¿Sí? Y no nos importa quién comprendió la orden. Quizás esa orden fue dada a muchas personas, entonces no me importa decir. ¿Se entendió este refrescado de voz activa y voz pasiva? Esto lo digo a los efectos de que en inglés la voz pasiva es muy utilizada y en español es muy poco utilizada. Y a veces hay cortocircuito, quienes leen bibliografía en inglés van a encontrar muchas voces pasivas, pero en español no. ¿Por qué? Porque en español nosotros usamos algo que se denomina lenguaje impersonal, ¿sí? Entonces nosotros nos movemos de la voz pasiva y en vez de usar la voz pasiva usamos este tipo de lenguaje impersonal. Ejemplo de lenguaje impersonal, fíjense, acá el código de colores sigue siendo el mismo, esto sería un ejemplo en oralidad, y esto sería un ejemplo en escritura, ¿sí? De escritura académica. Bueno, miremos el ejemplo 1. En la actualidad muchas personas consideran que los que emigran roban sus trabajos. Y si yo quiero decir eso sin decir muchas personas, porque ¿cuánto es muchas personas? Yo les puedo preguntar a ustedes muchas personas y cada uno de ustedes me puede dar un número de personas distinto. Es muy subjetivo, ¿se ve? Yo puedo decirle alguno y ustedes me dicen si para mí muchas personas 500 y para otro me dice 40 millones. Entonces, ahí no estamos bien porque estamos siendo súper subjetivos. Para evitar quedarnos con esa subjetividad al momento de escribir, utilizamos el lenguaje impersonal. Y fíjense que acá muchas personas ya no aparece más. Lo único que decimos es que en la actualidad se considera, usamos el se considera que los inmigrantes, y sigue la oración. ¿Sí? Lo mismo en el ejemplo de abajo, alguna gente. Bueno, ¿cuánto es alguno? Y no sé, alguno puede ser 10 y para otro pregunto y algunos son 200, ¿sí? Entonces elijo otra vez lenguaje personal. Se piensa que Borges es uno de los mejores autores. Ahora,
También sucede que usamos un se de manera pasiva en español, pero con el mismo fin. Otra vez, si en la oralidad alguien nos dice, algunos consideran las políticas migratorias absurdas. Entonces, para pasarlo a un lenguaje impersonal, puedo tomar las políticas migratorias, que sería el objeto de esta oración, se consideran absurdas por los congresistas. Acá me dijeron quiénes son, ¿sí? Me agregaron. Es una suerte de voz pasiva, ¿se ve? Pero no es completamente la voz pasiva que vimos arriba. Es un poco distinto, se usa el se. O si no, veamos el segundo caso que dice, mucha de la gente presenta problemas sociales en sus obras, y acá toma el objeto en sus obras, se presentan problemas sociales, ¿sí? Porque mucha de la gente también, otra vez, es muy amplio, es generalista, no me dice nada. Bien, y en tercer lugar, tenemos un ejemplo de construcción impersonal, ¿sí? Del ser más un adjetivo. Y si yo se los digo así, me van a decir, bueno, no entiendo qué es esta fórmula, pero cuando vean el ejemplo van a decir, sí, lo recontra usamos, lo usamos muy a menudo. En la oralidad, quizás yo puedo decir, la gente vincula a los chicanos con personas que trabajan en fábrica, ¿sí? Ahora, fíjense cómo cambian esta oración para que sea una oración que no sea plana ni simple, sino que aumente su nivel jerárquico. Pusieron desde un punto de vista diacrónico, es importante notar la tradicional vinculación del término con la clase trabajadora. Y con lo que me quedo es justamente lo que está en negrita, fíjense que dice es importante, ¿sí? Y ahí está esta estructura. El es importante es el verbo estar más un adjetivo. Seguramente esta estructura la habrán usado muchísimas veces para escribir muchas cosas, ¿sí? Fíjense que es una estructura del lenguaje impersonal porque lo que estamos haciendo es sacándonos de encima, por decirlo de una manera muy simple, al sujeto o a un sujeto muy amplio y generalista o a un sujeto que no nos importa resaltar. Que básicamente en el lenguaje académico no nos importa resaltar al sujeto a menos que estemos hablando de algo que justamente estamos buscando hacer hincapié. Por ejemplo, esto puede pasar en la sección de resultados. ¿Se acuerdan que vimos gráficas y tablas? Bueno, en la sección de resultados, cuando ustedes están hablando de sus resultados, pueden decir que los resultados que ustedes obtuvieron con su equipo, para empezar una oración, en vez de decir los resultados que obtuve con mi equipo, pueden decir nuestros resultados, ¿sí? Nuestros resultados indican que, y ahí sí el personal vale. ¿Por qué? Porque justamente es su trabajo. Y con esa frase personal están justamente avalando la impronta que tienen esos resultados. ¿Se ve? Pero obviamente hay que evitar el abuso del lenguaje personal, justamente el lenguaje que uno usa en la oralidad. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió impersonalidad con respecto a voz pasiva y demás? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se puede desmutear? ¿Me puede decir? ¿Vamos bien? ¿Voy rápido? ¿Voy lento? ¿Ya conocían algo de esto? Se entendió. Buenísimo. Buenísimo. Genial. Bueno, son como muchas reglas, ¿no? Sigamos adelante. Buenísimo si se entendió. Seguimos. Yo les dije, más arriba, cuando hablábamos de lenguaje oral, les dije que teníamos dos herramientas para llevar justamente la información no condensada y la información desordenada, la información que queremos justamente liberar hacia un nivel más jerárquico, con dos herramientas. Una era la nominalización y la otra las metáforas gramaticales. Entonces, primeramente nos vamos a centrar en la nominalización. Fíjense, seguimos con la misma dinámica.
Solo que ahora arriba de las flechitas nos pusieron para que no nos olvidemos que la oralidad es un lenguaje muy explícito. En cambio, en el lenguaje escrito nos estamos moviendo hacia el lenguaje más implícito, hacia la abstracción, ¿sí? Y obviamente, en la oralidad tenemos información no condensada y en la nominalización tenemos información condensada. Bueno, vamos a ver a qué me refiero con nominalizar algo. Veamos el ejemplo. La gente vincula, relaciona, asocia a los chicanos con personas que trabajan en fábricas, ¿sí? Acá dice la gente. Y esto podría yo sacármelo de encima, como vimos antes, ¿no? De alguna manera con el lenguaje impersonal, ¿sí? Pero también, aparte de usar el lenguaje impersonal, puedo utilizar una nominalización de este verbo, del verbo vincular, ¿sí? O del verbo relacionar o asociar. Pero se quedaron con el verbo vincular en este caso. Vamos a pasar a la reescritura en lenguaje más abstracto. Fíjense, desde un punto de vista diacrónico es importante notar la tradicional vinculación del término con la clase trabajadora, ¿sí? Fíjense que se habla de lo mismo, más que nada en la parte donde está en negrita, desde la tradicional vinculación del término con la clase trabajadora, se habla de lo mismo. Se habla de la clase trabajadora como las personas que trabajan en la fábrica. La vinculación fue la nominalización de este verbo vincular, ¿sí? Entonces, y fíjense, tiene un elemento más. Esta introducción que nos da no es una introducción de conectores vacíos. Si nos ponemos a ver, lo que nos está diciendo es justamente el punto historiográfico desde donde nosotros nos podemos parar a ver justamente esto tan importante, esta tradición. Entonces, ¿cómo es que hicimos esto? ¿De qué manera? Aquí yo les puse otro cuadrito y fíjense que está marcada cada una de las partes y las vamos a ir siguiendo. La gente, fíjense que es una generalización, es súper amplia, entonces digo, bueno, yo esto no quiero que aparezca. De alguna manera lo voy a omitir usando el lenguaje impersonal, ¿sí? Es importante notar, ya está, no es necesario decir la gente, se entiende que hay gente involucrada. Por otra parte, busco el verbo principal, en este caso es vincula, y lo nominalizo. Eso quiere decir que lo voy a hacer como si fuera un nombre, lo voy a convertir en un sustantivo, básicamente. El sustantivo que une a esto es vinculación. Perfecto. Y por otra parte, digo, personas que trabajan en fábricas, bueno, me refiero en este caso, y seguramente en el caso de ese trabajo, a personas de la clase trabajadora, ¿sí? Y el término chicanos, al parecer, ya se venía utilizando porque acá ponen solamente del término y no lo nombran al término, ¿sí? Para no ser redundantes, seguramente sea eso. ¿Se entiende el caminito que hicimos para desde la oralidad hasta el estilo académico? Y fíjense que ahí está condensada la información que se dijo de una manera más simple y llana en la oralidad. Bien, pasamos a la metáfora gramatical. ¿Dudas de la nominalización? ¿Quedó alguna duda de acá? ¿De cómo hice el camino? ¿De qué significa nominalizar? ¿Para alguno? ¿Se entendió? Este ejemplo es bastante visual. A veces es bastante engañoso cómo es que nosotros sacamos desde nuestros escritos una nominalización, ¿sí? Pero piensen que los elementos más importantes hasta el momento es justamente el lenguaje impersonal y nominalizar. Ahora vamos a ver la metáfora gramatical. Buenísimo si van quedando claros los ejemplos. Este ejemplo es muy claro y es fácil de seguir, pero a veces es engañoso. Vamos a metáfora gramatical, ¿sí? Y otra vez nos paramos siempre en los extremos. Me paro sobre alguien que está hablando, igual que yo ahora. Entonces, en el primer ejemplo nos dicen, dentro de la Revolución Mexicana la gente luchó por cambiar. Fíjense,
Acá nos habla justamente de, bueno, acá de un hito histórico, es la Revolución Mexicana, pero otra vez la gente, una generalidad. Y por otra parte, cuando la persona hizo su proceso verbal, puso luchó por cambiar, o eso dijo en sus palabras. Y entonces ahora la idea es comprimir esto, condensarlo y hacer que cada palabra valga más. Entonces, fíjense que acá hubo una nominalización, el luchó pasa a lucha, ¿sí? La lucha armada de la gente mexicana durante la revolución, ¿sí? Incluso acá podrían haber puesto la lucha armada de los mexicanos durante la revolución, si no querían poner gente. Y en vez de luchó por cambiar, es culminó con, porque seguramente después de esto venía cuál fue el cambio que se logró. ¿Se ve? Y acá hubo cambio del verbo principal, el verbo luchar se usó para justamente hacer la nominalización, ¿sí? Y se llevó hacia otro lado toda esa información, más compacta. Pasemos al ejemplo siguiente. Este ejemplo es muy básico en la oralidad. Las personas que trabajan en las fábricas pelearon contra los dueños de las fábricas, y fíjense que hay un pedazo más que dice, y así, no se va la barrita, y si no, no van a leer, y así les pagaron más dinero a los trabajadores. Entonces, ¿cómo hacemos que esto sea justamente un poco más condensado? Y en vez de pelear, se les ocurre usar el término levantamiento, ¿sí? Fíjense que acá está la metáfora, el levantamiento de la clase obrera contra los propietarios. Acá sí hay una metáfora bastante fuerte porque usan la palabra levantamiento, que no estaba acá, ¿sí? Clase obrera, bueno, sale de los que trabajan en las fábricas, para no repetir usan propietarios. Y por último, usan tuvo como resultado para poder unir cuál fue el resultado justamente de esa pelea que se tradujo en un incremento salarial para los trabajadores. ¿Se ve? En estos, obviamente, yo les estoy dando ejemplos que son muy claros y transparentes. Sé que al momento de escribir y muchas veces en el área de la salud, es mucho más difícil llevar esto a cabo. Por eso les traigo ejemplos que sean muy fáciles de entender y de retomar, porque el gran desafío después es hacerlo en otro tipo de escritos, ¿sí? Pero si se entiende bien en un ejemplo muy transparente, es más fácil poder hacer. ¿Se entendió la metáfora gramatical? Es un poco más incómoda a veces, o algunos podrían decir que roza lo literario, más que nada en estos ejemplos, ¿sí? Pero en la literatura académica, más de salud, también podemos hacer este tipo de cosas. Bueno, vamos a pasar a corrección de estilo. Antes de pasar a corrección de estilo, me gustaría saber si no quedaron dudas de antes. Porque de corrección de estilo partimos justamente con todo lo anterior, hacia los tips y hacia todo. ¿No quedaron dudas? Parece que no, porque no me levantan manito ni abren micrófono. Sigo adelante. Bien. Una de las cosas que se prometía para esta clase era justamente corrección de estilo, pero debía darles los otros elementos porque si no la corrección de estilo, justamente a veces para muchos es difícil diferenciarla de lo que conocemos como correcciones ortotipográficas, que son las que hacemos básicamente con nuestros procesadores de textos en la compu, ¿sí? Obviamente no tengo mucho para contarles de esas correcciones, ustedes saben bien que son de errores ortográficos o de puntuación, justamente de las reglas que estipula la RAE, ortográficas y demás. Acá no hay mucho más para decir, ¿sí? Van a ver que hay una lista de cosas, pero muchas veces tienen que ver con maquetaciones que no es de interés para editores. Pero sí me gustaría centrarme en la corrección de estilo, ¿sí? ¿Y cuál es la gran diferencia? Fíjense que corregir estilo es eliminar errores e imprecisiones de vocabulario. Esto a veces sucede cuando uno no está muy familiarizado con el tema en el cual está escribiendo. Entonces, sabe mucho de su área, por supuesto,
pero quiere escribir acerca de un determinado tema dentro de su área y no se empapó lo suficiente en literatura como para poder evitar imprecisiones y errores. Eso sucede muy frecuentemente. No hay que angustiarse con esto, también sucede en el proceso de escritura y reescritura, ¿sí? Es muy normal. Después, por otra parte, fíjense que acá van a aparecer los elementos que vimos antes. Aumentar la riqueza léxica, que era lo que decíamos antes, cuando uno condensa puede dar mucha mayor riqueza léxica y en menos palabras decir mucho más, transmitir mucho más. Es lo que famosamente se dice leer entre líneas. ¿Por qué? Porque cada vez estamos generando un lenguaje más implícito y más abstracto. Obviamente, uno lo que tiene que evitar o lo que tiene que escanear es si hay muletillas, sacarlas y escanear también los vicios léxicos. Los vicios léxicos se refiere justamente a algunos vicios que tenemos todos, y esto es por default, a todos se nos pegan algunas estructuras que nos gustan más utilizar, ¿sí? Imagínense que ustedes leen el trabajo de alguien y esa persona le gusta decir no te sé qué. Y ustedes leen cada 4 párrafos que la persona está diciendo todo el tiempo, no te sé qué, no te sé qué, no te sé qué, o cabe recordar que, bueno, eso es un vicio léxico. ¿Está bien? No es que esté mal la expresión, pero sí el repetir y el ser redundantes en esa expresión no deja que explotemos nuestro escrito y que sea mucho más variado, ¿sí? Y entonces el lector nos empieza a leer y después se empieza a aburrir, y ese es un gran problema. Otro elemento súper importante es solventar justamente inconsistencias sintácticas cuando yo estoy leyendo mi escrito. Esto tiene que ver mucho con párrafos que están inconexos o párrafos súper extensos, em, oraciones que son kilométricas y se convierten casi en un párrafo, ¿sí? Todo ese tipo de detalles son los que hacen bajar la fluidez, la consistencia y la coherencia en el escrito. Bien, si uno dispone de libros de estilo, obviamente los usa. También hay correctores de estilo. A mí no me encanta el tema de recomendar algún programa, porque los programas también son limitados. Y es mejor uno sentarse a reescribir un párrafo que usar un parafraseador, que nos puede ayudar en determinado momento si es que estamos muy estancados, pero en general siempre es bueno sentarse con una hoja en blanco si algo pasa y nos estancamos, abrir un nuevo Word, abrir un nuevo documento de Google y empezar a escribir o a reescribir un párrafo con sinónimos, ¿sí? En ese momento es donde uno genera impronta personal en el escrito y se va apropiando del mismo. El parafraseador está en la mitad, o sea, nos ayuda a salir, pero después no nos deja generar impronta personal. Obviamente esto tiene que ver con el último punto que dice que hacer que suene genuino en nuestra propia lengua, y obviamente a ustedes les va a parecer esto una obviedad, pero piensen que muchas veces estamos forzados, y no solo en el caso de escribir en español, pero tenemos que escribir el resumen en inglés, o le pedimos a alguien que lo haga por nosotros, y no tenemos dominio de eso. Entonces hay que ser muy cuidadosos de que la persona que lo va a leer en el otro idioma, o aunque sea el resumen, que pueda entenderlo apropiadamente, porque si no también estamos perdiendo público, estamos perdiendo audiencia, ¿sí? Bueno, acá viene algo, una de las cosas más importantes, que es la lista de tips para poder escribir más claro, ¿sí? Y esto se conecta con las primeras 2 frases que leímos, con las primeras 2 citas y con todos los elementos que les di hasta el momento. ¿Por qué? Porque acá recopilamos punto a punto qué es lo que tenemos que mirar y por qué no debemos frustrarnos cuando vamos a escribir. El primer punto, el más importante de todos, cuando escriban, siempre van a ir y volver. Esto quiere decir, van a estar dentro de un continuo. Voy a escribir algo,
me voy a cansar, me voy a levantar, voy a ir a hacer otra cosa, me voy a ir a trabajar, van a pasar 3 días, no voy a tocar el escrito, me voy a volver a sentar, voy a leer un párrafo, esto no se entiende, voy a decir, voy a reescribir y así. ¿Por qué les hago tanto hincapié en esto? Porque muchas veces uno pretende escribir de un plumazo todo, porque también nos malacostumbraron un poco a esa sensación, ¿no? Quizás en la escuela secundaria o en la escuela primaria, como que uno podía escribir de un tirón algo. Y nada más alejado de la verdad, uno no puede escribir en un tirón algo. Uno necesita reescribir y reeditar, leerse, ver qué puso para poder ser cada vez más sintético y más conciso. Más que nada en este tipo de escritura, ¿sí? Obviamente, evitar, bajo cualquier término, el usar lenguaje retórico o componer demasiado intrincado un párrafo. Acá en la academia no vale de mucho hacer un párrafo muy florido, con 10.000 adjetivos, con un párrafo interminable, porque obviamente volvemos al principio y a decirles que si los colegas no los entienden, y ustedes entregan algo, imagínense que entregan algo en una revista, la revista no lo entiende, lo rebota, lo rechaza, no lo va a querer publicar, o si llegara a pasar, pero igual quedó algo muy intrincado, sus colegas no lo van a querer leer. Y acá viene algo muy clave con respecto al proceso de investigación, ¿sí? Que nace de la investigación experimental, que es mi campo. Lo que sucede es que si uno escribe e investiga, básicamente uno está obligado a mostrar sus resultados para que el sistema avance, ¿no? Si yo tengo mis resultados, quiero que se publiquen, quiero que mis colegas lo lean y quiero justamente sus retribuciones y así leer a otro y ver el vacío que generó otra persona en otra pregunta y yo seguir investigando y así sigue la rueda. Ahora, también quiero, y queremos todos en la comunidad científica, que nuestros colegas puedan replicar lo que nosotros hicimos. Por eso les digo que se basa en la ciencia experimental, pero ha abarcado a los demás campos también. Entonces, la idea de replicabilidad es lo que da robustez a lo que después, en algún momento, se convirtieron en teorías, ¿sí? Y hasta en leyes. De ahí es que surge justamente esto de poder escribir de una manera concreta, de una manera sintética y de una manera muy comprensible para que el otro vea el trabajo y diga, ah, yo puedo hacer lo que hizo esta persona con su equipo, bueno, voy con mi equipo, lo replico y si me da lo mismo, quizás otro equipo en otra parte del mundo pueda hacer lo mismo y así vamos enriqueciendo esa área en la cual estamos investigando, ¿sí? No vale de nada quedarnos con un súper trabajo sin que el mundo no lo haya visto. Otro punto importante justamente para escribir y que no nos reboten es dejar de usar muchos adjetivos, ¿sí? No vale de nada decir, más en academia, usar muchos intensificadores también. ¿Y a qué me refiero con esto? Imagínense que, bueno, que yo obtuve un resultado significativo a nivel estadístico. Y a veces uno puede pecar por no saber y tentarse de poner mi resultado fue muy significativo o tiene mucha significancia, ¿sí? Y ese muy y ese mucha no nos indica nada. Básicamente lo que indica si es significativo o no es un valor de corte que está designado justamente para el test estadístico. Entonces el muy y el mucha le quita credibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué le quita credibilidad? Porque los lectores asiduos saben que justamente uno no va a decir que algo es muy significativo o tiene mucha significancia o poca significancia o es menos significativo, ¿sí? Solamente se lee en contraste con el valor. Entonces es muy importante tener mucho cuidado con esas palabras, con los aumentativos que a veces no nos dicen nada. Era como leíamos recién con lo de algunas personas o mucha gente.
es lo mismo. Tienen que tener mucho cuidado de cuándo se usa ese tipo de palabras que en general se pueden evitar tranquilamente, ¿sí? Por eso también, en el caso de adjetivos, pasa lo mismo. A veces decir bueno, malo, no aporta nada, ¿sí? Básicamente no estamos aportando a lo que queríamos contar, efectivamente. Vuelvo a las frases, ya les hablé un poco de párrafos kilométricos y de oraciones kilométricas. A veces sucede que uno en el fragor de buscar información y de empezar a armarse un esqueleto para armar la introducción, o está en la discusión y también tiene que citar a otros autores que se contrasten o que vayan de la mano con nuestros resultados, deja oraciones que son muy largas y después eso empieza a caer, a decantar y uno empieza a perder la coherencia, ¿sí? Por eso les recomiendo que alrededor de 30 palabras tiene que tener una oración, mucho más, si se pasa mucho más, ya tendrían que estar pensando en fragmentar en 2 oraciones para que no pierda la consistencia y la coherencia. Otro tip muy bueno es tratar una idea por frase y eso hace que acotemos la cantidad de palabras que vayamos a usar. Obviamente, como les decía, dividir frases largas, iniciar cada párrafo con el mensaje que ustedes tienen que transmitir, no lo dejen como en suspenso, porque dejar en suspenso muchas veces, y esto también lo digo para la parte del resumen, cuando ustedes escriben el resumen, no dejen en suspenso a la persona de algún resultado muy importante o algo que es muy concluyente. Tienen que ponerlo sí o sí. Porque la persona lo que va a leer es el resumen y si le interesa el resumen y si ve el resultado impactante, lee todo el trabajo. Si no, lo descarta y va a buscar otro. ¿Sí? Bueno, obviamente párrafos cortos, que más o menos vayan de la mano con la cantidad de palabras que vimos en las oraciones. Traten de evitar que sus párrafos inicien con una cifra, con un número. Y obviamente en castellano, como les decía, eviten la voz pasiva, usen el impersonal y usen la voz activa. ¿Vamos bien hasta acá? Estos son, bueno, una seguidilla de todos los tips para que les queden nada más. Último y final, antes de volver a nuestra situación problemática del comienzo, es los signos de puntuación, ¿sí? Obviamente los indicadores de modalidad los conocemos todos, signo de interrogación, exclamación, sabemos dónde ponerlos y demás. Lo que más me interesa decirles es los delimitadores principales y los del segundo discurso. Los principales ven que es punto y coma y 2 puntos. Y los de segundo discurso son el paréntesis, los corchetes, las rayas y las comillas. Bien, algunos son como mucho más fáciles de usar, ¿no? Porque uno rápidamente entiende cómo usarlos, los maneja siempre, pero hay algunos que no los usamos todo el tiempo o que siempre andamos en duda de dónde ponerlo. Aquí yo les traje una clasificación que se usa mucho en escritura, que es, bueno, si yo quiero separar, obviamente separo las unidades discursivas, las oraciones, los enunciados que estoy haciendo, separo con coma, con 2 puntos, con la raya, con los paréntesis, con el punto y coma y con el punto, que es lo que más me separa porque me frena por completo la oración. Entonces, fíjense que aquí tienen de qué manera aumenta el poder de separación desde lo que menos separa hacia lo que más separa, ¿sí? La coma separa menos, los 2 puntos un poquito más, la raya un poquito más, el paréntesis un poquito más, punto y coma mucho más, y punto justamente nos separa por completo la oración o el enunciado, ¿sí? Y respecto a la formalidad, muchas veces uno no sabe qué usar. Si uso, bueno, estos me separan, pero ¿qué uso? Raya, paréntesis. Bueno, respecto a la formalidad, muchas veces es mejor usar las rayas, ¿sí? Los guiones, para hacer justamente una pausa larga. Después el paréntesis y después todo lo demás. Todo lo demás es menos formal, ¿sí? Esta es una gradación de formalidad.
Más formal, perdón. Esta es una gradación de formalidad y esta es una gradación de separación. Básicamente es eso para que lo tengan en cuenta al momento de escanear todo lo ortográfico, que muchas veces, por ejemplo, el punto y coma, uno solamente lo usa o no sabe si usarlo en otros momentos del escrito, pero en general se usan cuando venimos haciendo una enumeración, que adentro de una enumeración que ya tiene comas, le ponemos el punto y coma, por ejemplo, pero puede usarse en otras situaciones también. Bueno, volvemos a lo que habíamos visto al comienzo, ¿sí? A la colega que nos decía, bueno, tengo este fragmento, me comentaron que ustedes saben un poquito más, revisarían mi escrito, ¿y ustedes qué dijeron? Alguien que me diga o me cuente qué le aconsejaron a esta persona que hiciera respecto a este fragmento. Pongo el fragmento para que lo vean todos. Alguien que se anime a decirme, a contarme por el chat o se desmutee. ¿Qué le habían comentado al principio? Antes de ver todos los tips. Acá, yo creo que, sí, acá. Ana María había dicho que está como desordenado, que le parecía que primero había que presentar el tema, después definirlo y después plantear objetivos. Ok. Bueno, ¿alguien más que me cuente? ¿Qué se le ocurrió al principio? Al principio de la clase, al principio del encuentro. Aunque sea por el chat, díganme, escríbanme. Hola, ¿me escuchas? Y Sí, bueno, yo coincido con Ana María, yo me hice un escritito, pero sí hice como un análisis, ordenar lo que es decir, primero una introducción, y de ahí recién plantearse el objetivo, realizar el diseño, y dar los tips, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que ahí habla de un plan estratégico, como que está así, es verdad, está muy desordenado el mensaje. bien. Bien, acá dicen también frases más cortas, concisas. Bueno, no pone el diseño del estudio, es cierto, pero esto solamente es una justificación, nada más, es un pedacito, piensen que es un pedacito de un trabajo mucho más extenso, ¿sí? No de un artículo, pero bueno, está como en pañales, me dicen ustedes, ¿no? Porque lo ven desordenado. Y fíjense, hay algo, no sé si les llama la atención a ustedes, pero fíjense que no hay aire, no hay cortes entre los párrafos. ¿Se dieron cuenta de esto? Es como si a ustedes les presentan esto para leer, ya no les da ni ganas de leer. Todo ¿Sí? mezclado. Parece todo mezclado, porque justamente es como que no hay corte. Y eso se llama en la jerga le dicen el aire entre párrafos. Uno necesita ver espacios. Visualmente necesitamos ver el espacio para decir, esto va a ser una idea, esto va a ser otra idea, esto otro va a ser otra idea, o está hablando de otro tema. Pero acá no hay esos cortes, ¿se ve? Incluso habrán visto, si ahora miran con mayor detenimiento, que hay oraciones kilométricas, párrafos kilométricos, inconsistencias en la escritura también. Por ejemplo, a ver, hay en una parte en donde dice, eh, a ver si puedo encontrar, porque habla de los diseños. Hay también incluso hasta muletillas, aparte de aprender otras actividades, por ejemplo. Eso es el lenguaje coloquial, ¿sí? Aparte de aprender otras actividades y fomentarlas. También aprender, mucha redundancia al aprender, miren, aprender a aprender. Aprender a adquirir.
¿Les hace ruido esto a ustedes? ¿Qué dirían? Esto solo sería así, una justificación, porque es como que esta persona, imagínense que había hecho una tesis de grado y quiere sacar elementos para poder publicar algo. Pero de acá podrían salir un montón de cosas. Pero más allá de eso, fíjense en el contenido, más allá de que esto no es un artículo entero, por eso yo les puse que es un fragmento de un trabajo, es un pedacito nada más, pero vamos a ponernos de lado con respecto a esto no es un artículo entero, pero vemos que hay cosas que están o desorganizadas o que se ven como desorganizadas porque no tienen, hay mucha redundancia, ¿sí? Hay mucha redundancia, incluso hay incluso verbos que podrían ser uno solo, ¿sí? Porque aprender a adquirir es adquirir nada más. También podría adquirir un sentido, ¿sí? Adquirir, entonces ahí viene el uso de diccionarios, sinónimos y el leernos con ojo crítico, ¿sí? Por eso siempre es recomendable no solamente que ustedes relean su escrito, que está buenísimo, sino que le den a algún colega a leer el escrito cuando ya está más o menos redondeado, para ver si encuentra alguna inconsistencia, alguna incoherencia, ¿sí? Algo que no entienda. Sí, sí, Elvis, aparte, esto es lenguaje coloquial, sí. Podría usar otro tipo de conectores también, es como que le falta mucha escritura a todo esto, ¿se dan cuenta? Y hay muchas repeticiones de la misma idea, si lo leen más fino después y con detenimiento van a ver que las mismas ideas se van repitiendo muchas veces. Entonces esto que nos parece largo y que dice muchas ideas, quizás está manejando, no sé, como mucho 5 ideas. Entonces serían 5 párrafos chiquitos. ¿Se ve eso? Entonces muchas veces por querer explicitar de más, que es lo que haríamos en la oralidad, por eso les traigo este ejemplo, yo en la oralidad les reafirmo y fíjense que repito muchas veces para que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Pero en el escrito yo debería decirlo de una sola vez, conciso, y ustedes leerlo las veces que sea necesario para poder comprender. Ahí está justamente la parte bifásica entre oralidad versus escritura. ¿Sí? Hay mucho del oral, exactamente. Se ve, este es un ejemplo en donde hay muchísimo de la oralidad y que en un primer momento no está mal escribir ciertas cosas como un punteo de la oralidad que a nosotros nos resulta más familiar. Pero después del punteo tenemos que ordenarnos mucho para escribir sin empezar a pisarnos y a dejar todos esos elementos que denotan que empezamos a escribir solamente desde la oralidad, sin pensar que hay otros elementos para escribir, que hay otras herramientas, ¿sí? Como les mostraba la nominalización, o el hacer una metáfora gramatical, el pensar las i por todos lados también. En este escrito hay muchas i, mucha repetición de la i, eso también es de la oralidad. Claro, exactamente. Acá como dice Ana María, uno puede generarlo a modo de como si fuera un apunte y poner muchas cosas que uno genera desde la oralidad para que sea algo muy familiar en un primer momento al sentarse a hacer como la estructura y el esqueleto de lo que uno va escribiendo, pero también, y esto llévenselo porque es del ojo de la experiencia más que de algo académico, es llevarse el ejemplo de buenas escrituras académicas. Entonces, con las herramientas que uno tiene, leer mucho de lo que escriben otros para ver con ojo crítico también si esas escrituras cumplen con esos preceptos o no. Muchas veces van a ver, se van a encontrar con artículos que, y a veces están medio tambaleantes, no están tan bien escritos académicamente, ¿sí? Pero eso les va a hacer aprender muchos elementos para su propia escritura y su propia producción. Obviamente cada uno de ustedes va a generar
un proceso de escritura único. Eso es impagable. Y ahí sí estamos todos tocados con la varita, no solo uno o algunos, sino que todos vamos a tener nuestra propia impronta arriba de nuestro escrito. Porque si yo tuviera que escribir acerca de los temas que escribe esta persona, quizás lo hubiese agarrado desde otro lado y ustedes seguramente también lo hubiesen agarrado desde otro lado. O sea que hay infinidad de formas de presentar algo, que a veces parece que eso no es tan potable, pero sí lo es, ¿sí? Bueno, hasta acá, bueno, vamos bien. Es temprano todavía, nos falta un cachito. ¿Alguna observación, alguna pregunta que quieran hacer respecto de esto? Porque ya se vienen las preguntas y me gustaría que me den percepciones del ejercicio, si les pareció interesante, si les sirvió. Fíjense que tiene que ver con la comunicación también, ¿no? No es al azar que elegí el ejemplo. Fíjense que la persona que está escribiendo habla del sistema de comunicaciones en una cadena de mandos. También era muy relevante para esta clase. Me pareció un buen ejemplo. Bueno, me gustaría que me cuenten algo, que me digan alguna percepción, algo, aunque sea por el chat, si no se quieren desmutear. ¿Qué les pareció? Si les parece que podrían ustedes aplicar estas herramientas a sus propios escritos en este momento. Ahí leo el chat. Claro, la impronta personal, por supuesto, siempre respetando la estructura gramatical, eso sí, por supuesto. Pero cada uno de nosotros, aunque no parezca, aunque tengamos estructuras en el medio, generamos contenidos muy diferentes. Muy diferentes porque básicamente combinamos cosas que hay, incluso ahora con la cantidad de bibliografía que se maneja y a la que uno puede acceder en Internet, es tan vasto que cada uno de nosotros puede generar muchos resultados muy diferentes en la escritura acerca de un mismo tema, siendo tan vasta la cantidad de antecedentes que podemos encontrar. A eso me refiero. Y ustedes obviamente van a tener sus propios sesgos, van a tener sus propios vicios léxicos, y a veces hay que ser conscientes de eso, que es lo más difícil. Leerse con el ojo crítico y ver si están repitiendo mucho algo. Muchas veces cuando están escribiendo, otro consejo que les puedo dar es concientizar en ese momento y ver qué están escribiendo de más. Por ejemplo, suele pasar que uno usa mucho alguna muletilla y que después la lleva al ámbito académico, como que la reformula para que sea académica, como el que yo les decía, alguien que use nótese o cabe recordar o es importante notar, por ejemplo, y lo lleva por todos lados del escrito. Entonces, si alguna vez ustedes detectan en su escrito o alguien o algún colega que los está leyendo, algún tutor que los lee, le dice, mira, me parece que estás repitiendo esta estructura, anótensela y después corran el buscador siempre en el procesador de texto con esa estructura y fíjense la cantidad de veces que la están utilizando. Eso es algo muy bueno. Entonces pueden llevar como una pequeña bitácora de estructuras que ustedes saben que van a hacer después a lo largo del tiempo sus vicios léxicos y van a decir, bueno, yo esto lo repito un montón de veces. Así que cuando termine de escribir todo, me voy a poner a revisar cuántas veces repetí esto. ¿Sí? Ahí te leo, Andrea. Obviamente que Andrea nos dice que es muy importante para la escritura de un artículo, ustedes que son enfermeros en control de infecciones, claro, cuando realizan protocolos, normativas, por supuesto, aplica muchísimo. Ustedes van a, quizás justamente, preparan ese tipo de materiales, y en ese tipo de materiales tienen que ser muy precisos y muy concretos, porque alguien tiene que seguir el mismo protocolo que ustedes, por ejemplo, están armando, o seguir la misma normativa que ustedes están escribiendo con otros pares.
Entonces sí, es muy, muy importante que analicen gramaticalmente y que se sienten un ratito a mirar el escrito con ojos de literario, podríamos decir, aunque no es literario. Ustedes saben bien que no es escritura literaria esto. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Algo más que haya quedado en el tintero? ¿Se entendió? El ejemplo, fíjense que era para cotejar lo que ustedes tenían como percepción antes de ver estas herramientas y luego de ver las herramientas, ustedes cotejaran qué respondieron y ver, bueno, se me ocurrió esto, esto no se me ocurrió, esta herramienta yo no la conocía, esto no lo sabía. ¿Sí? Hay cosas que no sabían, yo no sé si sabían algo de esto, obviamente las reglas de puntuación y eso, obviamente que las sabían, pero no sé si tenían idea de nominalización y ese tipo de cosas. ¿Tenían idea de esto o no? ¿O es la primera vez que lo ven? Nominalización, metáfora gramatical, ese tipo de cosas. Alguien que me diga sí, no. Bien, bueno, Ana María me dice que lo aprendió hoy. Buenísimo entonces. La idea, yo más que nada se los pregunto para saber que, no para evaluarlo, sino para saber si lo sabían o no y si les traje alguna contribución que no conocían, ¿sí?